Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy con un gran invitado, el profesor Mario Vargas Ramírez, quien nos está compartiendo su gran experiencia, investigaciones, curiosidades y demás información tan valiosa sobre unos seres fascinantes como lo son las tortugas. Y sabemos que las tortugas, profesor Mario, Carlos Alberto y querido oyente, cuentan con una historia evolutiva increíble que las ha llevado a adaptarse a diferentes ambientes a lo largo de millones de años, como nos lo mencionaba el profesor Mario. Hablemos un poco y profundicemos sobre esto, profesor, sobre las diferentes investigaciones científicas y la evolución de las tortugas a lo largo de millones de años. Sí, Juliet, las tortugas, como comentaba yo anteriormente, se originaron en el Triásico, por allá hace 230 millones de años. Y yo realmente debo decir que la diversidad de tortugas antes era mucho mayor en algunos grupos que lo que encontramos ahora. Hoy en día tenemos aproximadamente 357 especies de tortugas en todo el planeta. Estas están distribuidas en 87 géneros y 12 familias. Y Colombia ocupa, como en todos los grupos biológicos, un lugar muy importante dentro de la diversidad de tortugas. Nosotros tenemos 33 especies de tortugas, de las cuales 27 son continentales y las otras son marinas, que se encuentran en nuestros mares. Pero somos el país con la mayor cantidad de familias de tortugas, con 5 familias de las 12 familias que existen en el mundo. Entonces, Colombia, como ya sabemos, es también un hotspot, un punto caliente de diversidad de quelonios, de tortugas. Y dentro de esas familias, digamos que hay varias tortugas que yo creo que la gente y nuestros oyentes, los que están escuchando en este momento, reconocen, como por ejemplo la tortuga morrocoy. La tortuga morrocoy es un grupo de tortugas que es de la familia Testudinidae. Esas son tortugas terrestres que tienen patas elefantinas, como elefanticos, parecen como unas patas de elefantes, son muy bonitas, que son las que encontramos, por ejemplo, el morrocoy de patas rojas, que es el que encontramos por el Caribe colombiano y también en los valles, en el Valle del Magdalena. Es una tortuga que está en sabanas, más que todo asociada a estos ambientes de sabanas y ambientes secos. Y tenemos el morrocoy de patas amarillas, que es Chelonoidis denticulata. El de patas rojas se llama Chelonoidis carbonaria, que el Chelonoidis denticulata se encuentra adaptado a los bosques húmedos tropicales. Entonces lo encontramos básicamente en nuestra Amazonía, en la Amazonía colombiana. Es importante, y ahora hablábamos también un poquito acerca de las tortugas gigantes, por ejemplo, que son de esta misma familia, son de la familia Testudinidae. Y las tortugas gigantes que se encontraban realmente en las islas, alrededor del planeta, y hoy tenemos solamente 2 relictuales, especies relictuales, la especie, digamos, de las Islas Galápagos, que su nombre científico es Chelonoidis nigra, que tiene varias subespecies en diferentes islas, a la cual pertenecía George, esta tortuga muy famosa que vivió muchos años, creo que ya murió, no estoy seguro, pero vivió más de 180 años. Y hay otra tortuga, digamos, gigante en el planeta, que es la tortuga gigante de Aldabra, o tortuga de Aldabra, que es un reptil también de la familia Testudinidae, que solo habita en la isla de Aldabra, en el archipiélago de las Seychelles, en el Océano Índico, y es muy parecida a la tortuga de las Galápagos en un fenómeno muy interesante que ocurre en la evolución, que se llama convergencia evolutiva. Imagínense que hace una semana y media estaba en el zoológico de Praga con el profesor Uwe Fritz, quien es un especialista en tortugas continentales también, con quien yo comparto esa pasión y tengo pues digamos que el placer y el honor de trabajar con él desde hace muchos años. Él es el director del Museo de Historia Natural de Senckenberg, aquí en Alemania, y con quien también desarrollé una actividad de postdoctorado y quien ha estado en Colombia en varias expediciones conmigo y nos volvimos amigos y también colegas. Yo ahora por eso estoy también como investigador asociado aquí a este instituto y aquí estoy haciendo investigación.
Les quería contar que estuvimos en el zoológico de Praga y ellos tienen esas dos tortugas en el mismo lugar y amablemente nosotros pudimos acceder al encierro donde estaban y compararlas. Pues realmente es impresionante cómo la evolución, digamos, que formó estas tortugas y estas especies tan grandes, porque como en las islas no tienen depredadores naturales, entonces ellas pues alcanzaron tamaños muy, muy grandes, tortugas que pueden pesar más de 300 kilogramos, alcanzar unas tallas muy grandes, pero que desafortunadamente, cuando empezó, digamos, la colonización de los europeos alrededor del mundo, pues se convirtió en una fuente de comida bastante útil para los marinos, porque esas tortugas, las tortugas no comen mucho o no comen nada, se mantienen vivas mucho tiempo y era mucha carne, entonces ellos las llevaban en sus barcos como una alimento que no perecedero, digamos, de alguna manera, que podían utilizar por mucho tiempo. Y realmente muchas de las especies de tortugas gigantes que existían en otras islas, en las Bahamas, por ejemplo, había otra especie de tortuga, en otras islas en el Mediterráneo había especies de tortugas, fueron realmente consumidas o acabadas cuando llegaron los humanos a utilizarlas. Estas tortugas, digamos que cumplen funciones también muy importantes en el ecosistema. Son tortugas, las tortugas por lo general de esta familia son tortugas herbívoras, un poco omnívoras, dispersoras de semillas, y también son de alguna manera carroñeras. Entonces ellas pues se comen todo el material orgánico que está en descomposición, de alguna manera también limpiando el ecosistema de todos estos factores que pueden causar infecciones y enfermedades. Y es muy interesante, por ejemplo, que en la costa caribe de Colombia, cuando tienen las tortugas morrocoy en los patios, estas tortugas morrocoy de alguna manera limpian el patio de materia orgánica y eso de alguna manera aporta un poco como a la salud, digamos, de las familias. Eso, hubo un estudio que hablaba un poco de eso y es muy interesante. También dentro de la dimensión, digamos, del hombre y los felonios y todas las historias que tenemos con ellos de vieja data. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Profesor Mario Vargas, me hacía usted acordar ahora que hablaba de las tortugas gigantes terrestres en una visita que hicimos a la isla Galápagos y estuvimos allí en el Instituto Charles Darwin de investigación y allí están tratando de preservar algunas especies de tortugas. Incluso nos contaron la historia del viejo George, esta tortuga que vivió un poco más de 200 años, según pues nos indicaron allí. Inclusive cuenta la historia que fue Charles Darwin quien se la llevó a Europa. Primero se murió Charles Darwin que la tortuga, porque es que las tortugas, podemos decir, y muchos investigadores dicen, es el ser vivo, el animal terrestre vivo más longevo del mundo. Hay una tortuga que en el año 2022, una tortuga que llaman Jonathan, cumplió 190 años en el año 2022. Pues habrá que investigar si en este 2024 está viva todavía, pero la tortuga gigante de las Seychelles, la Aldrabachelys gigantea ololisa, está considerada actualmente la tortuga más longeva del mundo, y esto se debe a uno de los ejemplares que quedan de la especie llamado Jonathan. El récord situó a la tortuga como el quelonio más antiguo de todos los tiempos. Según la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tortuga gigante de las Seychelles son una especie controvertida, posiblemente distinta a la tortuga gigante de Aldabra. Según la UICN, los dos tipos de tortuga habitan en el archipiélago de Seychelles, en el Océano Índico Occidental, y son morfológicamente distintas, pero aún no existe diferenciación genética entre las especies. La Organización para la Conservación estima además que las tortugas gigantes de esta isla solían encontrarse en varios archipiélagos del Océano Índico,
pero se extinguieron en estado salvaje hacia 1800 porque los marineros las utilizaban como alimento en los barcos. Hoy en día, este ejemplar, estos seres, está clasificado en la lista roja de la UICN como extinto en estado salvaje y solo se encuentran ejemplares en cautividad donde la esperanza de vida se estima entre 80 y 120 años. Recuerdo cuando estuve en el Instituto Charles Darwin de la isla Galápagos y conocí estos ejemplares gigantescos. Nunca había visto una tortuga tan grande, tan gigante, que muchos de los programas de conservación de las tortugas han fracasado debido a que estas islas del Pacífico, del Ecuador, se han sobrepoblado y por ahí derecho llevan muchos gatos y los gatos no les han dejado progresar, digamos, a estos pequeños ejemplares que se están recuperando y que regresan al mar o están en la parte terrestre. Esto me contaba uno de los investigadores que entrevistamos para el programa Nuestro Oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que a lo largo de la vida las tortugas han sido testigos de hitos importantes como la primera fotografía de una persona en 1838 y el primer vuelo con motor en 1903, y a pesar de los cambios en el mundo que le rodea, por ejemplo el caso de Jonathan, esta tortuga que cumplió más de 190 años en el 2022 y si está viva, pues tendría 192 años y sigue paseando por los mismos terrenos disfrutando de la compañía de otras 3 tortugas gigantes, David, Emma y Fred. Un verdadero ícono en el lugar donde se encuentra y un tesoro natural vivo. ¿Qué opina de esto, profesor Mario Vargas? Sí, eso Carlos, es lo que reafirma, digamos, lo impresionantes que son las tortugas en muchísimos aspectos, no solamente biológicos, sino culturales. Son parte de nuestra historia también como seres humanos y realmente yo quiero contar una historia muy interesante, Carlos y Juliet, y es que yo hasta diciembre del año pasado fui el director de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, que es una estación que se encuentra en Villavicencio, Meta, y es de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Y allí tenemos 18 especies de tortugas continentales, la mayoría de las cuales individuos de esas especies hacen parte de programas de conservación. Esa estación ha sido una estación muy interesante e importante, digamos, para Colombia desde el momento de su fundación en 1932, porque en ese entonces estaba enfocada realmente a investigación en enfermedades tropicales. Fue una estación de investigación financiada por la Fundación Rockefeller en ese entonces. En los años 70 pasa a la Facultad de Ciencias y empieza a hacer investigación biológica, y el profesor Friedrich Johann Graf von Medem, que era un biólogo alemán que se fue para Colombia, que fue el padre realmente de la herpetología, de esa área de conocimiento de los reptiles, enfocada básicamente a los quelonios, las tortugas y a los cocodrilos, quien empezó la investigación en tortugas continentales y empezó a darse cuenta que muchas de estas especies tenían problemas de conservación y empezó esa población ex situ, así se le llama a estos individuos que están en cautiverio reproduciéndose, los cuales nosotros hemos tenido y hemos usado para hacer investigación que ha permitido encontrar respuestas a preguntas importantes de conservación para estas tortugas. Yo quería contar eso porque muchas de las tortugas, o varias de las tortugas que se encuentran allí, fueron tortugas que le regalaron al profesor Medem en los años, al finales de los 60 y los 70. Y lo que decías, Carlos, ya el profesor Medem no está con nosotros, él murió en 1984, pero podemos todavía ver las tortugas que él tuvo, porque todavía están. Entonces, digamos que en ese sentido, digamos, las tortugas también son como una herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos, de alguna manera, no quiero decir, digamos, en cautiverio ni tenerlas, sino pensar en el hecho de que esas tortugas que nosotros podemos admirar, por ejemplo, en Magdalena, asoleándose en los troncos al lado de
del río, o las tortugas cicoteas en la costa, o las diferentes tortugas que encontramos, pudieron haber sido vistas también por nuestros bisabuelos, pudieron haber sido vistas por nuestros ancestros, y puede ser que el mismo individuo sea visto por nuestros descendientes cuando nosotros ya no estemos en el planeta. Entonces, digamos que eso también es una característica de las tortugas que a nivel un poco espiritual les da una predominancia y una importancia que a mí me parece que es realmente interesante. Ellas trascienden a las generaciones de nosotros, y así como tú decías, yo he conocido también familias que han tenido tortugas desde hace muchos años, y ya las siguientes generaciones heredan de alguna manera una tortuguita que fue del bisabuelo, o un territorio, digamos, que privado en donde habitan tortugas, y la gente, independientemente que no sean biólogos, entienden que las tortugas son importantes de ese territorio también porque son como una herencia de la familia, y eso también es algo muy bonito que tienen las tortugas. Profesor Mario, pues ya se nos está agotando el tiempo, pero quisiera mencionar nuevamente que usted tiene un grupo de investigación que se llama Biodiversidad y Conservación Genética, donde precisamente utilizan diferentes herramientas para poder encontrar respuestas a problemas de conservación con especies que pueden estar amenazadas. Cuéntenos un poco sobre esta labor que usted realiza con todo su equipo interdisciplinario actualmente, y también cuáles son esos retos futuros que se plantean en el estudio y conservación de las tortugas continentales o de otras especies amenazadas. Sí, Juliet, gracias. Yo soy profesor asociado del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, puesto que ocupo desde principios de 2016. Yo estaba trabajando como investigador aquí donde estoy ahora, casualmente, y gané el concurso, y desde ese entonces tengo ese grupo de biodiversidad y conservación genética. Tenemos un laboratorio de biología molecular en donde nosotros hacemos uso de herramientas genéticas y genómicas para realmente poder resolver preguntas en un área de investigación que se llama sistemática molecular. Les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Esto es una disciplina que tiene 3 subdisciplinas, una que es genética de poblaciones, que básicamente se trata de ver cómo está el estado genético actual de poblaciones de tortugas o de otros organismos que se encuentren en peligro, por ejemplo, para poder reconocer el estado del potencial evolutivo que ellas tienen, y poder realmente informar acerca de qué acciones se tienen que tomar para que ese potencial evolutivo, que es la diversidad genética, no se pierda. Hay otra área que se llama la filogeografía, que es la distribución geográfica de los linajes evolutivos, genéticos. Entonces, es importante reconocer si hay diferentes grupos, porque estos grupos son los que forman, digamos, que ese potencial del que les hablo, que es el potencial evolutivo que todas las especies necesitan para seguir existiendo en el planeta. Y otro que es la filogenética, que es como las relaciones evolutivas entre los organismos, porque también es importante conocerlas para poderlas entender y para poderlas proteger. Entonces nosotros en el Instituto de Genética, y yo con mi grupo de investigación, yo he tenido, digamos, el honor y el placer de tener investigadores de pregrado, de maestría y de doctorado, que por medio de las investigaciones hemos podido realmente encontrar respuestas a muchos problemas de conservación de no solamente tortugas. Hemos trabajado también con el cocodrilo del Orinoco, por ejemplo, cocodrilos intermedios que está críticamente amenazado, que también en la estación Roberto Franco tenemos una población ex situ, y otras especies, digamos, importantes desde el punto de vista de conservación. Básicamente lo que nosotros hacemos es acceder al ADN. Acordémonos que el ADN, digamos, es donde se encuentra la información genética de todos los seres vivos que se encuentran sobre la Tierra, sobre este planeta, y allí, en esa información que está en el ADN, hay muchas de las respuestas que nosotros estamos buscando, no solamente a nivel de conocer la historia evolutiva de la población, inclusive de algunos individuos, sino también de conocer la situación en la que se encuentran ese individuo o esas poblaciones para poder saber qué hacer. Específicamente, por ejemplo, nosotros terminamos algunas investigaciones con una tortuga muy interesante que se llama la tortuga sabanera, que es aquella tortuguita que se ve en los llanos orientales alrededor de Villavicencio y que está en la Orinoquía colombo-venezolana, Podocnemis bogli. Analizamos varios individuos de diferentes localidades
y nos dimos cuenta que esa tortuga tenía estructura genética. Quiere decir que cada una de esas poblaciones genéticamente separadas constituye una unidad de manejo independiente que tiene que ser protegida. Aparte de eso, una publicación que salió hace un mes en una revista en un journal que se llama Kelloggian Conservation and Biology de Estados Unidos, también encontramos que varias de esas poblaciones en la Orinoquía colombiana presentan un fenómeno que se llama cuellos de botella. Que ese fenómeno, cuellos de botella, es un fenómeno que se produce en el genoma de los organismos cuando hay detrimentos poblacionales o reducciones poblacionales muy, muy severas. Entonces, ¿eso qué nos quiso decir? Que a pesar de que todavía se ven individuos en algunas partes y no son poco comunes, las poblaciones han sido reducidas muy drásticamente en los últimos años, lo que ha deteriorado el potencial evolutivo de esas poblaciones y las pone en riesgo de desaparecer a esas poblaciones, con todo lo que eso implica y con lo que hemos hablado hoy en el programa acerca de la importancia que tienen para los cuerpos de agua en los llanos orientales de estos tortugas. Entonces, en el grupo de nosotros en Bogotá, lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar con estas especies de quelonios también amenazados para poder publicar esos resultados y podérselos ofrecer al Ministerio de Ambiente para que juntos, al igual que con otras disciplinas como la ecología, digamos que la biología de la conservación se compone de muchas disciplinas, hasta la educación ambiental está metida ahí, que es muy importante, poder tener herramientas para tomar las mejores decisiones para la conservación de la diversidad biológica en uno de los países más biodiversos del planeta, si no el más biodiverso por kilómetro cuadrado como Colombia. Entonces, digamos que ya para concluir acerca del grupo de investigación, nosotros digamos que somos biólogos muy comprometidos con el cuidado de la diversidad biológica y realmente convencidos de que la investigación científica es la base para tomar decisiones objetivas y el método científico, digamos que es la manera más adecuada que tenemos los seres humanos para poder tomar decisiones con la evidencia y sin arriesgarnos. Es probable que en el futuro, bueno, ahora también estoy aquí en Alemania aprendiendo unas técnicas nuevas, que es la parte genómica, entonces ya estamos haciendo trabajos secuenciando el genoma completo, toda la información genética que tiene el organismo y de ahí poder también sacar información que nos permita entender fenómenos como flujo genético, introgresión, hibridización, otras cosas importantes que también sufren las poblaciones que pueden tener importancia a la hora de tener herramientas para tomar decisiones de conservación. Pues profesor y doctor Mario Vargas Ramírez, muchas gracias. Ha sido para nosotros un honor y un gusto tenerle aquí en este programa latinoamericano de radio Nuestro Oxígeno. Su voz pues queda en este podcast y también su conocimiento y experiencia y recomendaciones para proteger a estos seres, las tortugas continentales. Debemos tomar muchas acciones importantes desde las ciudades, no encargar, no comprar, no regalar estos seres, sino dejarlos en su hábitat, permitir la anidación en las playas o en las montañas o en las zonas donde hay tortugas, cuidarlos de los predadores, al mismo tiempo generar un poco más de educación y concienciación, informar a la comunidad, es lo que queremos en este programa de radio, sobre la importancia de las tortugas y cómo ustedes, amables oyentes, pueden contribuir a su conservación. Y esto incluye evitar la recolección de huevos de las tortugas y también la caza ilegal. Por ello debemos apoyar todos los planes de investigación y monitoreo que realizan los observadores, los biólogos, los estudiosos de las diferentes universidades, respetarles ese estudio porque están contribuyendo para mejorar la población de tortugas y también sus necesidades, gracias a muchas horas que gasta un investigador observando, horas, días, semanas, meses, años o la vida entera, como lo está haciendo el doctor Mario Vargas Ramírez, para
detectar amenazas, entender y comprender un poco más estos seres y tomar así medidas oportunas. Por lo tanto, muchas gracias por su participación. Nos sumamos a este agradecimiento por todo este gran trabajo de implementar estrategias de conservación transfronterizas por estos seres maravillosos. Las tortugas continentales que están en las aguas de los ríos, que están en nuestras montañas, que están en las sabanas, que están en diferentes lugares, merecen estos ecosistemas sanos. Ellos estaban desde la época de los dinosaurios, así como las orquídeas, así como las abejas. Se ha podido comprobar que son tan antiguas como los dinosaurios. Profesor, un fuerte abrazo y un saludo muy cordial en Dresden, Alemania. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a nuestro invitado, el profesor Mario Vargas Ramírez, de quien hemos aprendido muchísimo el día de hoy, y gracias por dejar ese mensaje de conciencia. También a nuestros oyentes les agradecemos por siempre estar conectados con nosotros y les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse al canal de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical para Vivir Contento. Gracias, amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Sigamos estudiando un poco más, entendiendo un poco más a estos maravillosos seres, las tortugas continentales, y recordemos que cada pequeña acción cuenta. Al proteger a las tortugas, también estamos cuidando nuestros ecosistemas marinos y terrestres. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.